Bilingües, ¿cuál fue la conversación más extraña que escucharon? Esto fue hace unos 3 años y estaba en un vuelo a Asheville. Hablo árabe. Hombre número 1, ¿dónde está la mujer con bocadillos? Hombre número 2, ella está atrás. ¿Qué comida quieres? Hombre número 1, me gustaría el snack de queso crujiente. Hombre número 2, ¿qué? El queso no queda crujiente. El queso es suave y delicioso, como tu madre. Hombre número 1, lo golpea juguetonamente en el brazo. Me perdí de la risa y cuando se dieron cuenta de que podía entenderlo se sorprendieron y tuvimos una conversación de vuelo agradable. Es gracioso imaginar cómo las personas a su alrededor probablemente estaban nerviosas al oír árabe en un avión, mientras que ellos estaban tranquilos conversando sobre bocadillos y chistes sobre padres. La situación contrasta completamente, mostrando cómo el humor puede surgir en los momentos más inesperados, creando una atmósfera ligera incluso en un contexto que podría ser percibido como tenso. No es realmente una historia extraña, pero en general fue algo extraño que sucedió. Estaba con algunos conocidos y un amigo mío que eran de Alemania. Vivo en Noruega, así que asumieron que solo hablaría noruego e inglés. Mi amigo se fue a buscar unas copas y empezaron a hablar de él en alemán. Ahora lo que necesitas entender es que hablo 5 idiomas, puede ser un poco complicado, especialmente cuando estoy cansado y o borracho. Les informé que podía entenderlos. No estoy particularmente feliz de involucrarme en conversaciones sobre alguien a sus espaldas, momento en el que cambiaron al francés. Les dije, otra vez. Supongo que se quedaron sin idiomas, así que nos quedamos sentados allí incómodos durante el resto de la ausencia de mi amigo. Editar, ustedes son un grupo tan extraño, ¿cómo es posible que tantos de ustedes estén interesados en esto? Además, gracias por el extraño dorado. Parece que se agotaron los temas de conversación, así que nos quedamos en silencio por el tiempo que duró la ausencia de mi amigo. No había nada de qué hablar, salvo comentar sobre otras personas a sus espaldas. Es realmente triste. Estaba sentado en la sala de descanso almorzando cuando, de repente, mis compañeros de trabajo hispanos se apoderan de mi mesa y chismean sobre otros compañeros de trabajo en español. Después de 15 minutos de escucharlos torpemente arrojar tierra, me levanto para irme, y me preguntan, todavía en español, ¿qué tan incómodo sería si el gringo pudiera entender lo que hemos estado diciendo? Respondí, también en español, ¿no sabes que hablo español? Estaban mortificados y uno de ellos soltó una risa muy aguda. Sentí más respeto por parte de todos los latinos en ese trabajo después de que se supo que yo era hispanohablante. Tuve una experiencia parecida. En un lugar compartido, había un grupo de compañeros. Entre ellos, había 2 chicas españolas. Mi conocimiento del italiano me permitía captar gran parte de lo que hablaban. Solía prestar atención a sus charlas mientras cocinaba, hasta que un día una de ellas le pidió a la otra que tradujera una palabra al inglés. Sin pensarlo, respondí, y ambas se quedaron en silencio antes de preguntarme si hablaba español. Me sentí un poco incómodo. Taller de reparación de teléfonos propiedad de una familia india local. Mi hindi es extremadamente débil, pero básicamente capté las palabras cobrar más en una oración y algo sobre decir algo estaba mal. Inmediatamente estalló con "Kya chal raha hai?". ¿Qué pasa? Todo quedó en silencio y comenzaron a disculparse, pensé que estaban tratando de joderme, así que tomé el teléfono y me fui. Una de mis frases en hindi más utilizadas era "estás hablando mentiras". Esta expresión me llevó a numerosas confrontaciones con conductores de rickshaw que intentaban aprovecharse de mí durante un año en India. A pesar de las situaciones tensas, mantenía la determinación de no dejarme engañar y siempre defendía mis intereses. Fue una experiencia enriquecedora que me enseñó a manejarme en un entorno complicado. Estaba en España, en una montaña rusa, y la niña detrás de mí le dice a su mamá en islandés, le voy a vomitar a la gente que está delante de nosotros, porque supongo que se estaba sintiendo mareada. Sin embargo, cuando me volví me di la vuelta y le dije que vomitara sobre las personas que estaban detrás de ella. La madre comenzó a llorar de risa y la niña simplemente me miró fijamente. Esa vez en España, monté en una montaña rusa. Detrás de mí, una niña le dijo a su mamá en islandés que iba a vomitar sobre las personas delante. Al oír eso, me volví y le dije que vomitara sobre los de atrás. La mamá se rió tanto que comenzó a llorar, mientras la niña solo me miraba. Fue una situación rara, pero divertida. En la fila para entrar a la abadía de Westminster en Londres hace unos años, mi madre y yo tuvimos verdaderos problemas para contener la risa mientras la chica detrás de nosotros describía gráficamente su último encuentro sexual en afrikaans en voz alta. Es curioso cómo una situación seria puede volverse divertida.
Mi madre y yo estábamos en la fila para entrar a Westminster Abbey. Mientras esperábamos, la chica detrás de nosotros empezó a hablar, muy alta, de su última experiencia. Su acento y el contenido de la historia eran tan inesperados que nos costó no reírnos. Todo el mundo a nuestro alrededor parecía incómodo, pero nosotros solo teníamos ganas de reír. Yo hablo español. Estaba viajando por Sudamérica con un grupo de gira norteamericano. Uno de los tours paralelos era subir a la cima de un volcán en el sur de Chile. Llegamos allí y nos equipamos con crampones, piolets, cascos y luego practicamos la detención de caídas con el piolet. El discurso de seguridad se trataba de permanecer en la fila y escuchar a los guías. Nos inculcaron que, pase lo que pase, nunca te muevas, a menos que te lo digan a ti también. Todos nos preguntamos por qué. Comenzamos a subir a este volcán, es una subida de 45 grados, así que lo atravesaremos. De repente miramos hacia arriba y vemos esta cosa rebotando hacia nuestra línea. Es una pequeña roca del tamaño de una pelota de fútbol. Pasa zumbando a través de nuestra línea mientras todos saltamos fuera del camino. Los guías empiezan a gritarse en español. Asegúrate de que los turistas sigan las instrucciones. No queremos repetir el mes pasado y perder otro. Aparentemente, el mes anterior alguien giró en zigzag cuando debería haberlo hecho y fue golpeado por una roca que caía. No dijeron lo que pasó al final. Editar, sí, fue Villarica en Pucón. No hay quejas sobre los guías, fueron buenos y seguros. Una vez que descubrieron que era chileno, vivía en Canadá desde que tenía 5 años. Escuché muchas historias sobre turistas que no escuchaban. Deslizarse hacia abajo fue la mejor parte. Parece que siempre es una situación incierta. Cuando alguien se queda quieto, a veces termina recibiendo un golpe. En otras ocasiones, por el mismo motivo, también puede encontrar problemas. Es imposible predecir cómo se comportará un objeto bajo ciertas circunstancias. La naturaleza tiene su propia forma de sorprender y complicar las cosas. Las decisiones son arriesgadas y cada elección conlleva consecuencias impredecibles. Ayer en la piscina escuché a una mujer decir, espero que esto no le vuelva a dar diarrea a nuestro hijo. Me alejé de ellos nadando bastante rápido. En el supermercado el otro día, Franklin, ¿cuándo vas a conseguir una buena novia? Aquí una linda chica, me hace un gesto, que te está mirando como si pudiera estar interesada. Tía, esa chica está en la escuela secundaria. Me eché a reír y ambos me miraron. Estoy cerca de los 40, Franklin, me alegraste el día. Editar, sí, en ambos casos hablaban español. No soy bilingüe pero vengo de una zona con muchos hispanohablantes y terminé entre los 10 primeros en el examen nacional de español de mi último año, no recientemente, en 1995. ¿Qué idioma? Nota, entiendo, tía es la palabra en español para aunt. Ya lo sé. He tenido conocimiento de esto desde que crecí en un hogar donde a veces se hablaba español. Además, puede ser un nombre femenino. Y esta fue la única palabra en español mencionada en toda la conversación por el autor original. Una mujer vietnamita estaba hablando con su hija sobre lo triste que era que mi padre vietnamita fuera calvo y que debería hacer algo al respecto. Su hija le advierte que tal vez lo entienda, pero la madre dice que es japonés, está segura. Un par de minutos más tarde, mi papá me dice que le haga una señal vietnamita de respeto a la dama. Era demasiado joven para recordarlo, pero mi papá dice que lo ejecuté perfectamente. Creo que es interesante cómo a veces las percepciones de las personas pueden estar tan equivocadas. La madre estaba tan segura de que tu papá era japonés y resulta que era vietnamita. Me hace pensar en esos momentos de confusión cultural. Además, es curioso cómo la infancia puede recordar cosas de la manera más precisa, aunque no lo creamos. Esa señal de respeto debe haber sido un momento significativo, incluso si no lo recuerdas. En un autobús hacia la ciudad de Dublín, Irlanda. 2 muchachos hablaban en irlandés y pensaban que nadie podía entenderlos. Al principio no hablaban de nada, del trabajo escolar y de lo que iban a hacer el fin de semana. Después de unos 5 minutos hablando de tonterías al azar, una mujer muy embarazada y su, yo diría, marido obeso, suben al autobús. Los 2 muchachos, pensando que la pareja no tenía ningún irlandés, comenzaron a burlarse de ellos y a decir que el niño iba a ser extremadamente feo y demás. Todos los que hablaban irlandés en el autobús parecían visiblemente incómodos, pero la pareja parecía no darse cuenta del tormento que estaba sucediendo a sus espaldas. Hasta la próxima parada de autobús. El marido se dio la vuelta, lo más tranquilo posible y comenzó a atacar a estos tipos, verbalmente, por supuesto, en irlandés, diciéndoles que son unos cabrones y que deberían avergonzarse de sí mismos. Fue hermoso ver sus ojos pasar de la alegría al terror en un instante.
Luego el conductor los echó del autobús a patadas. Fue asombroso. ¿No es extraño pensar que asumen que nadie más habla irlandés? ¿Acaso están totalmente desinformados? Hablo 5 idiomas con fluidez y soy una mujer blanca. Juego al golf de forma muy competitiva y en los torneos predomina principalmente Asia. Normalmente soy un quinto de personas blancas en total. Regreso de la ronda y escucho a esta mujer gritarle a su hija en chino acerca de cómo dejó que una niña blanca la golpeara y que era una vergüenza para la familia yada yada yada. Fue horrible. Entonces me doy la vuelta y digo en chino, ¿realmente no respetas tanto a tu hija que solo la amas y gana? La niña me dio la expresión más agradecida. Es interesante cómo a veces estamos en medio de situaciones que revelan tanto sobre las personas. Esa madre no entendía que el apoyo a su hija debería ser incondicional. Me imagino lo difícil que fue para la chica escuchar eso. Es bueno ver que a veces, un simple comentario puede cambiar el día de alguien. La comunicación en cualquier idioma puede tener impacto. Escuché en el aeropuerto de Alemania, Eris Dikun Lansam, ICH Willy HN, él es gordo y lento. Lo quiero, estaban hablando de un hombre que hacía cola frente a ellos para abordar un vuelo a Toronto. No estoy seguro si se referían a sexualmente, o a cosas más raras, alemanas. Un individuo en un aeropuerto de Alemania típicamente no presupondría que las personas a su alrededor no comprenden el idioma alemán. Es posible que haya interpretado incorrectamente lo que escuchó. Las frases que se expresan no resultan muy lógicas. Estuve de viaje a Ámsterdam con mi familia, hablamos español. Mientras caminaba por una calle con mi papá nos cruzamos con otra familia de habla hispana justo cuando uno le decía al otro, ¿no es genial que aquí nos podamos decir cualquier cosa y nadie nos entienda? A lo que mi padre rápidamente intervino con un sí, tienes razón. Esa situación me hizo reír. A veces, es curioso cómo la gente asume que al hablar en otro idioma están a salvo de ser entendidos. Mi papá siempre ha sido un poco directo, y en ese momento no pudo evitar comentar. Fue un recordatorio de que, aunque estemos en un lugar nuevo, las conexiones y las conversaciones siempre encuentran su camino. La comunicación entre familias es algo que trasciende el idioma. Soy mexicana y el español fue mi primer idioma, pero como hablo inglés sin acento mucha gente asume que no hablo español. Uno de los momentos más divertidos fue cuando comencé a trabajar como cajero barra diagonal repartidor en este restaurante japonés cuando estaba en la universidad. Todos los cocineros de atrás eran de México o Centroamérica, por lo que todos hablaban español. El primer día estuve ocupado intentando aprenderlo todo, así que realmente no hablé con ellos. Mientras la otra cajera, que era una chica, me enseñaba cosas, ellos me hicieron algunos chistes sobre cómo íbamos a tener sexo, que según ellos ella necesitaba porque estaba muy tensa. Hacia el final de la noche, mi jefe me preguntó si podía llevarme a casa. Dije bueno, ya que estaba en camino, y cuando subieron al auto les dije que hablo español y eso no iba a pasar porque tenía novia. Se sorprendieron un poco, pero luego todos empezaron a reír. Un conocido originario de México me ha enseñado algo de español, aunque entiendo el idioma mejor de lo que puedo hablarlo. He escuchado a varios de sus amigos y familiares burlarse en mi ausencia, llamándome tonto por mi nacionalidad. Es sorprendente lo que algunas personas se sienten libres de decir si creen que no entiendes lo que dicen. Estaba caminando por la calle cuando de repente noté a 3 chicas caminando, riéndose y mirando en mi dirección. Pensé que tal vez algo andaba mal con mi vestimenta, pero no fue así. Chica número 1, mira a ese chico de ahí. Chica número 2, ¿te gusta? Chica número 3, jajajaja, ¿te gusta? Chica número 1, no. Chica número 2, no seas tan puta, deja de mirarlo y alardear. Continuaron avergonzándola hasta que finalmente una de las chicas notó que parecía preocupada. Chica número 3, SHHH. Creo que conoce nuestro idioma. Yo, sí, lo hago. Rápidamente corrieron calle abajo, muy avergonzados. Fue un momento curioso. Estaba caminando y vi a un grupo de chicas riéndose mientras me miraban. Pensé que tal vez mi ropa era un problema, pero no. Una de ellas decía que le gustaba y, aunque se reían, estaban avergonzadas cuando se dieron cuenta de que entendía su conversación. Fue raro ver cómo cambiaron de actitud y se fueron corriendo. A veces, la curiosidad puede crear situaciones inesperadas. Soy barman, así que escucho conversaciones en todos los ámbitos que la gente no cree que escuche. Uno de mis favoritos era el español, que hablo cuando crecí en Florida. La conversación fue más o menos así.
Mierda, apesta a hierba de donde podría venir. Quiero un poco, ese tipo apesta, debe fumar cosas buenas. Acababa de llegar a trabajar y mi manager estaba parado junto a ellos. Afortunadamente no habla español. Es interesante notar que las charlas sobre el aroma característico son similares en muchos idiomas. ¿Oyes eso? Sí, ¿de dónde viene? Quiero probarlo. Probablemente esto quede enterrado, pero estaba en el aeropuerto, esperando en la cola para que escanearan mis maletas. Delante de mí estaban estos dos tipos árabes, y antes de que llegaran al frente, uno de los chicos dijo, ¿cuánto quieres apostar a que uno de nosotros será seleccionado al azar? Cuando llegaron al frente, uno de ellos fue efectivamente seleccionado, y una vez que pasó la prueba, el tipo le entregó al otro un billete de $10. Me eché a reír. No sé, esa situación me parece bastante graciosa. A veces, el humor se encuentra en los momentos más inesperados. Es interesante cómo hay cosas que se sienten inevitables, como que alguien sea elegido en un control. La reacción de ese amigo, pagando con un billete de 10, muestra que saben cómo reírse de la situación. Momentos así son memorables. Estaba en un torneo de roller derby patinando contra un equipo de Montreal. Pasé los primeros 2/3 del juego escuchando su charla estratégica mientras hacía cola para jugar. Decían cosas como adentro, afuera, etc. Luego, cerca del final del juego, escuché a la chica detrás de mí decir «¿Están cansados?». En francés, así que la miré y dije «No us ne sommes pas fatigués». Todo el equipo gritó sorprendido y se echó a reír. No creo que hubieran conocido a nadie más en Indiana que pudiera escuchar a escondidas. Todavía nos quitaron los pantalones, pero seguro que fue divertido saber lo que estaban planeando. Fue en un torneo de roller derby contra un equipo de Montreal. Pasé la mayor parte del juego escuchando su estrategia. Al final, escuché a una chica detrás de mí decir «están cansadas». Aproveché y respondí «Nous ne sommes pas fatigués». Se sorprendieron y se rieron. Aunque perdimos, fue divertido enterarme de sus planes. En el tren entre Montreal y Toronto, dos chicos detrás de mí seguían animando a su amigo a charlar conmigo. Asumieron que yo era estadounidense porque llevaba una gorra de los Tigres de Detroit y hablaban entre ellos en francés. Solo se volvió extraño cuando sugirieron que probablemente sacaría mi arma y le dispararía si no me agradaba. Eso es algo extraño. A veces, la gente no piensa en lo que dice. Asumir cosas sobre los demás solo por su apariencia puede llevar a situaciones incómodas. Me imagino que el chico estaba más confundido que otra cosa. Es raro cómo las culturas y los estereotipos juegan un papel en esos momentos. Al final del día, solo era un tren y unos chicos pasándola bien. Mi familia es de todo tipo de países, pero hablo portugués mientras mi papá habla armenio, lo cual no entiendo. Parezco principalmente hispano, mamá tiene genes fuertes, pero escucho a personas hablar en portugués. Generalmente turistas, Santa Mónica, Hollywood. No mucho, pero una vez que estaba en Las Vegas, en Nochevieja, a veces no soporto a las personas borrachas. Así que ya estoy irritado. Mi tía está en silla de ruedas y necesitaba que le consiguiera una pajita de este bar. Así que me empujo entre la multitud y estos brasileños están hablando mal. Algo sobre quién se cree que es, bla, 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 tan ruidosa como el infierno. Miro hacia atrás y camino justo entre ellos también y digo, discúlpame, estás en mi camino en portugués. La expresión de sus caras blancas y brasileñas de ciudad. Inestimable. A veces, las situaciones más incómodas se tornan interesantes. Estabas en Vegas, lidiando con el ruido de la fiesta y el drama de los turistas. Tus raíces multiculturales y el hecho de hablar portugués te dieron la confianza para enfrentar a esos brasileños. Esa respuesta fue directa y clara. No solo solucionaste el problema, sino que les dejaste una lección. Siempre es curioso ver las reacciones de la gente cuando no esperan algo. En la cafetería de mi colegio comunitario, hablan urdu o hindi chica 1, Dios mío, mírala. Yo, los mira chica 2, ¿crees que nos entendió? Niña 1, no, ella es árabe. Mira su forma de caminar. Yo, pone los ojos en blanco y sigue caminando. A veces en la cafetería de la universidad, escuchas cosas. Un par de chicas hablaban en su idioma, riéndose. Comentaron sobre una chica que pasaba. Yo no me detuve, solo pensé que es raro cómo la gente juzga a los demás. La gente puede ser tan superficial. Todo es un ciclo. Seguí con mi día, sin perder tiempo en lo que no importa. He contado esta historia antes, pero en ASL.
Estaba en Disney World viajando en uno de los transbordadores y había dos chicos sordos discutiendo donde querían ver los fuegos artificiales. Era bastante gracioso lo firmemente que uno quería estar en Magic Kingdom para ellos. Eso me recuerda a un viaje que hice con unos amigos. Estábamos en un festival y dos de ellos no paraban de discutir sobre el mejor lugar para ver el concierto. Uno quería estar enfrente del escenario y el otro insistía en un rincón más alejado. Al final, nos reímos de lo intensos que fueron. A veces, las pequeñas cosas se convierten en las más memorables. En los años 90, vivía en Manhattan, Nueva York, en el Lower East Side. El área estaba en medio de una rápida gentrificación. Fui a una misa de Navidad, solo una tradición, no soy religioso, y el sacerdote era un tipo bilingüe muy animado, estaba haciendo la misa en ambos idiomas, una oración en inglés y la siguiente en español. Se podría pensar que simplemente estaba repitiendo la misma oración en ambos idiomas, pero si sigues ambos idiomas te das cuenta de que fue acogedor y cálido con la audiencia inglesa mientras amonestaba a la audiencia española, él lo regañaba en español, solo venir a la iglesia en Navidad no te dará la gracia del Señor. Necesitas venir todo el año para poder llamarte cristiano, luego cambia al inglés y habla sobre la maravilla de Navidad sin salvedades. Es curioso cómo la gente percibe las cosas de manera diferente. Estaba en esa misa de Navidad y noté la dualidad del sacerdote. Mientras los angloparlantes recibían un mensaje positivo, los hispanohablantes recibían una reprimenda. Me pareció un reflejo de cómo a veces la misma situación puede ser vista de dos formas. Resulta interesante ver la dinámica cultural en un lugar en cambio constante como el Lower East Side en los 90. Crecí en una zona de las praderas canadienses con grupos de personas de habla alemana. Lo hablamos en casa, pero siempre fuimos respetuosos de no usarlo para excluir a otros. Mi papá y yo fuimos a comprar un auto a uno de esos enclaves alemanes. Papá estaba hablando con un vendedor en inglés cuando el gerente de ventas se acercó y le preguntó en alemán si íbamos a comprar algo. El vendedor dijo que solo estábamos mirando y que en general le hacíamos perder el tiempo antes de continuar, intentando que papá comprara. Al final del discurso de venta, papá dijo que el auto sonaba bien, cambió al alemán y le dijo que nunca pondría 5 centavos en un lugar que le faltara el respeto a los clientes de esa manera. Luego me dijo, vamos hijo, nos vamos a otro lado y le respondí en alemán. Vendedor confundido y compramos más tarde ese día en la calle. Es interesante cómo a veces el idioma puede cambiar la situación. Tu padre supo aprovechar el momento para hacer sentir que nos respetan. Es curioso ver cómo el vendedor se quedó confundido. Al final, ir a otro lugar fue lo mejor. A veces, la forma en que se trata a los clientes puede influir en decisiones grandes como comprar un coche. Además, el cambio de idioma fue una buena jugada. Mi primer idioma fue el ruso, pero parezco jodidamente americano. Siempre escucho a ancianas rusas chismorrear sobre cómo me visto raro y que mi cabello no debería ser rosado. Así que responderles en su lengua materna que probablemente deberían ocuparse de sus propios asuntos siempre, genera reacciones realmente divertidas. Es curioso cómo a veces la percepción de los demás no coincide con la realidad. Cuando era niño, también notaba comentarios sobre cómo me veía. A veces, contestar en el idioma de alguien puede ser una manera interesante de hacerlos ver las cosas desde otra perspectiva. Incluso si parece que juzgan, es bueno mostrar que te sientes cómodo con quien eres. Hablo polaco muy bien para alguien nacido en Canadá y nadie piensa que soy polaco. Siempre algo latino o de base latina. De todos modos, la primera cita con mi novia, finalmente conseguí que aceptara dejarme salir con ella para el día de San Valentín. A ella le gustan los videojuegos y yo soy un nerd, pero no lo parezca. La llevé a Plidium, básicamente una sala de juegos enorme. Dos chicos de más de 45 años hablan de lo bien que se ve el culo de mi novia, bla, bla. Lo dejé continuar durante 2 minutos. Me doy la vuelta y digo que hablar así no es forma de hablar de mujeres delante de tus hijas. Lo único que dijo fue, joder, no pareces polaco. Dije que compraras un BMW nuevo. Resolverá tu crisis de mediana edad y me fui. Mi novia estaba confundida. Se lo dije más tarde porque le molestaba saber lo que dije, pero solo después de 2 horas de intensa matanza de zombies. Fue un gran día. Suena como una cita interesante. Me gusta que hayas defendido a tu novia de esa manera. A veces la gente no se da cuenta de lo grosero que puede ser. La parte de la BMW fue bastante ingeniosa. Es bueno que pudieran disfrutar de un tiempo de calidad juntos después de eso, matando zombies. Al final, lo importante es haber tenido un buen día y haber compartido risas. Estaba en Filipinas y me encontré con otro estadounidense que le mostraba a su esposa filipina los lugares de interés de Mindoro.
Mi esposa, originaria del Pi, le habló en tagalo. El estadounidense lo tradujo instantáneamente al Visayan. Me quedé como WTF. Resulta que este tipo conocía varios dialectos filipinos, pero su esposa nunca antes había estado fuera de su isla. Es curioso cómo a veces las personas se sorprenden con las habilidades de otros. Conocí a un tipo que dominaba varios dialectos de Filipinas, mientras su esposa nunca había salido de su isla. Me imagino lo especial que podría ser mostrarle todo eso por primera vez. A veces, las diferencias culturales pueden ser interesantes, pero también muestran lo mucho que hay por explorar y aprender en el mundo. Estaba en Disneylandia en Estados Unidos, tenía unos 10 años. Escuché a una joven pareja polaca, el polaco es mi segundo idioma, discutir todas las cosas que iban a hacer cuando regresaran a la habitación del hotel. Eso fue incómodo. Mis padres finalmente dijeron algo en polaco y se quedaron STFU. Recuerdo que cuando era niño, estaba en un parque de diversiones con mis padres. Escuché a una pareja hablando en mi segundo idioma y me sentí un poco fuera de lugar. Era raro escuchar cosas muy personales y mis papás notaron que me incomodaba, así que decidieron intervenir. Al final, nos reímos de la situación y seguimos disfrutando del día. A veces, esas pequeñas cosas se quedan en la memoria. Hablo algunos idiomas. Solo hablo 2 con total fluidez, pero lo que sea que estoy en la cocina en el trabajo. Por alguna razón la gente siempre asume que solo hablo inglés. 4 damas. 2 hablan francés, los otros 2 hablan chino. Estoy lavando mis platos y esta discusión ocurre mientras lavo cosas y me tomo mi tiempo porque esto es oro. Aquí hay un resumen de la señora francesa 1, ayer tuve esta cita con un compañero de trabajo. El chico de recursos humanos del segundo piso del que te hablé. Señora francesa 2, sí, me di cuenta de que volviste con la misma ropa que ayer, risas. Señora asiática 1, lleva la misma ropa que ayer. Señora asiática 2, los canadienses son tan poco profesionales. FL2, también lo harán, será la última noche que lo ves. FL1, no estoy seguro todavía. Eso espero, anoche presentó un gran caso. Al 1, te dije que este chico atractivo, Suaige, a mi entender se usa a menudo de manera irónica. ¿Me invitó a cenar? Es del segundo piso. Al 2, es un buen tipo, pero no está casado a su edad. Debe haber algo mal con él. Al 1, en Canadá no es lo mismo, le daré una oportunidad. Nos vemos el próximo viernes. FL1, antes del almuerzo le pregunté si el próximo viernes estaría disponible, pero él cuidará de su mamá el próximo viernes. FL2, oh, eso es lindo. Parece un buen hombre. No necesariamente es extraño, pero es una gran coincidencia, por lo que no es la misma persona, o que el chico de recursos humanos es un jugador. Escuché esa conversación en la cocina y era interesante. Las chicas hablaban de citas, ropa y cómo ven a los hombres en Canadá. La mezcla de culturas se notaba. Una decía que un chico era lindo, pero la otra dudaba porque no se había casado a su edad. Todo suena bastante normal, pero me hizo pensar en cómo cada uno ve las cosas de forma diferente. A veces, las percepciones nos confunden un poco. Estuve en Valencia la semana pasada con un grupo de niños pequeños y en un momento estábamos sentados en un café cuando una de las niñas rompió un vaso. Se lo contamos al personal y ellos nos dicen que limpiarán, etcétera, etcétera. Y luego escuchamos a un hombre en la mesa de al lado hablando en holandés y diciendo, ¡qué grosero! Rompieron un vaso y ni siquiera lo recogen. Incluso dejaron a sus hijos correr alrededor de los vidrios rotos, todos los niños llevaban zapatos cerrados y ni siquiera se acercaban al vidrio. Mi madre y yo hablábamos holandés con fluidez, así que mi madre se dio la vuelta y dijo, no te preocupes. Lo están limpiando y se fue. Eso suena un poco incómodo. La gente a veces no entiende lo que pasa. Todos los niños estaban bien y los adultos también. Tu madre manejó la situación de manera tranquila. Es curioso cómo algunos pueden saltar a conclusiones sin conocer todos los hechos. Al final, la limpieza se hizo y no pasó nada malo. A veces las reacciones de los desconocidos son inesperadas. El francés no es un idioma común donde vivo, tampoco lo es el inglés, por lo que las palabras que parecen similares al inglés no tienen ningún efecto. Esto sucedió hace muchos años. Estaba en una cafetería con un amigo que no hablaba francés y de repente me eché a reír. Un grupo de mujeres de mediana edad en una mesa junto a nosotros estaban hablando de algo y describieron la sensación como similar a la menopausia, lo cual no es algo que esperaba escuchar en un lugar lleno de gente como ese. Los ricos de mi país hablan francés y siempre es divertido escucharlos porque te das cuenta de lo tacaños que son, como el resto de la gente. Como hablo francés cuando no soy rico es otra historia.
No soy un experto en francés, pero escuché a esas mujeres hablar y me dio risa. Hablaban de la menopausia en un café lleno de gente, lo que no esperaba. Es raro oír esas cosas. La realidad es que la gente rica en mi país habla francés y, aunque parece diferente, son igual de tacaños. Siempre es curioso enterarse de lo que dicen. No solo son ricos, sino que también tienen sus peculiaridades. Me estaban haciendo una ecografía por unos problemas intestinales que solía tener. La ecografista, mujer, y el médico que entró en la sala de exploración, hombre, empiezan a coquetear en alemán. Tuve que contener la risa porque era obvio que no eran pareja y probablemente estaban casados con otras personas. Me parece gracioso cómo la gente puede comportarse en situaciones serias. Recuerdo una vez que estaba en una sala de espera y los médicos también comenzaron a coquetear. La tensión en el aire era rara y no sabía si reír o incomodarme. Al final, pensé que es solo humano, pero a veces no es el lugar adecuado para esas cosas. Estaba en Corea del Sur cuando la chica que estaba a mi lado en una intersección esperando para cruzar la calle tomó tranquilamente su teléfono y llamó a su maestra. Actuando nerviosamente, le preguntó a su maestra cómo iniciar una conversación con el americano guapo que estaba a su lado y no sabía qué decir. Cuando colgó el teléfono, en coreano dije: «Significas, puedes saludar en inglés». Ella sonrió, se sonrojó y se apresuró a alejarse diciendo que estaba tan avergonzada que me hizo reír y que mis amigos iban a conocer un idioma divertido. Es curioso cómo a veces las situaciones más sencillas pueden ser tan divertidas. La chica estaba nerviosa, intentando hablar con un extranjero, y me dio risa su reacción. Me gusta aprender idiomas, y creo que conocer un poco de coreano me ayudó a romper el hielo. Esas experiencias siempre te dejan una sonrisa y una buena historia para contar entre amigos. La vida tiene sus momentos. Mientras estaba en un albergue en Sudáfrica, escuché una conversación que estaban teniendo dos alemanes. Estaban teniendo una conversación cruda y sexual sobre un amigo mío. Por supuesto, se lo hice saber y a ella le pareció muy gracioso. Seguí escuchando todo lo que decían y al final del viaje les dije en alemán que podía entender todo lo que decían y que tuvieran una buena vida. Estaban mortificados. Me pasó algo curioso en un hostel en Sudáfrica. Escuché a dos alemanes hablando de forma bastante grosera sobre una amiga mía. Se lo conté y a ella le hizo mucha gracia. Seguí escuchando y al final del viaje les dije en alemán que entendía todo. Se quedaron muy avergonzados. Fue una situación rara, pero al final todos nos lo tomamos con humor. Esto sucedió en Michaels hace unos días. Las dos chicas tenían poco más de 20 años y eran venezolanas, por su acento. Estaba en la fila con dos señoras y la única empleada que trabajaba en las cajas registradoras era una mujer. «Guau, es algo guapo». «No, mira su barba. Se ve rara. Probablemente sea un perdedor». «No, creo que se ve guapo. Probablemente vive en un sótano». «Que me jodan la cara por dejarme una barba irregular». Me sentí demasiado avergonzado en ese momento, así que les di la espalda y me tranquilicé en el momento en que recibí mi recibo. A veces las opiniones ajenas pueden afectar, aunque no deberían. Recuerdo una vez en una cafetería, un par de chicas comentaban sobre un amigo mío. Decían que no les gustaba su estilo. Ni lo conocían, pero eso no importaba. Me quedé callado, pensando en lo ridículo de la situación. Al final, uno no puede controlar lo que piensan los demás. Lo importante es sentirse bien uno mismo. Para contexto, soy una persona blanca y tenía 19 años en ese momento. Cuando me gradué de la escuela secundaria, viajé por Europa. Al final de mi viaje, iba en tren desde la estación central de Ámsterdam hasta el aeropuerto. Era temprano en la mañana y no había mucha gente en el tren. Me senté frente a dos chicos asiáticos y rápidamente noté que hablaban chino, un idioma que aprendí viviendo en China durante un programa de intercambio durante un año. Seguían preguntándose cuántos años creían que tenía yo u otras preguntas. Comenzaron a preguntarse de dónde pensaban que era y yo me armé de valor y dije en voz alta: «Wow, Sijanada Ren, soy canadiense». Nunca olvidaré sus caras, ya que la mandíbula de uno se abrió más que la de una serpiente y los ojos del otro eran enormes y sacudía la cabeza. Hablé con ellos el resto del camino hasta el aeropuerto y en qué momento uno de ellos me ofreció trabajo. Estaba en un tren en Ámsterdam, noté que dos chicos hablaban chino. Había vivido en China, así que me atreví a decir que era canadiense. Sus reacciones fueron graciosas, uno casi se cae de la silla. Hablamos todo el trayecto y al final, uno me ofreció un trabajo. Una conexión curiosa que surgió de la nada.
A veces, esos momentos inesperados son los mejores recuerdos de un viaje. Cuando estaba en Alemania con mi viaje de la escuela secundaria, los chistes de «tu madre» volvieron a aparecer. Mi madre lo era todo, ratas gigantes, el tren llega tarde, el cielo es azul, etc. Así que creo que estamos en Múnich en este punto, y en uno de los metros. Este no era un auto vacío, había muchos trajes de negocios y maletines. Cuando nos detuvimos, finalmente terminé con los chistes: chicos, ya basta. Hubo un momento de silencio por parte de mi grupo cuando se abrieron las puertas, luego uno de ellos lo suficientemente alto y en un alemán entrecortado para ser escuchado: Den Mut ist genug. Lo siento, no lo recordé, ha pasado un tiempo. Y significa exactamente lo que esperarías: tu madre es suficiente. Punto. La mejor parte fue que uno de los trajes que acababa de bajar del tren de repente tropezó, tratando de tapar su risa. Me acuerdo de un viaje que hice a Alemania con el colegio. Empezaron las típicas bromas de tu madre y se volvieron locos. Ya en el metro de Múnich, les pedí que pararan. En ese momento, uno de ellos gritó en alemán: Den Mutti ist genug. Y justo en ese instante, un hombre de traje que se bajaba del tren casi se cae de la risa. Fue un momento muy raro, pero gracioso. Mi profesora de japonés de secundaria estaba sentada en un patio de comidas en Australia almorzando y una mesa de japoneses hablaba de cómo la tienda estaba llena de extranjeros, refiriéndose a los australianos, y aparentemente era un poco grosera, así que terminó su almuerzo y luego se fue. Pasado y hablarles en japonés les señala que, como son turistas, en realidad son ellos los extranjeros aquí y se sorprendieron porque alguien entendió lo que estaban diciendo. Es curioso cómo a veces la gente no se da cuenta de su propia actitud. Mi profesor de japonés en la secundaria vivió eso. Estaba en un centro comercial en Australia y oyó a un grupo de japoneses hablando mal de los locales. Decidió intervenir y les dijo en japonés que, siendo turistas, ellos eran los extranjeros. La sorpresa en sus rostros fue evidente. A veces, una simple verdad puede cambiar una conversación. Ah, el mío también está en japonés. Tenga en cuenta que eso fue en Toronto. Me rompí el pie y llevaba una de esas botas y caminaba con muletas. Nos bajamos todos del autobús y mi apartamento estaba al otro lado de la calle, así que reviso que no haya demasiados coches, era una carretera principal, así que siempre hay algunos. Las chicas empiezan a enloquecer en japonés: oh, creo que quiere suicidarse, ¿deberíamos llamar a la policía? Está loco, lo van a matar. Etcétera, mientras también caminan imprudentemente. Me dio una buena risa. Considerando la elevada tasa de suicidio, parece que se da por hecho que todos están en ese camino. Vaya, alguien está comiendo un hot dog, debe estar intentando asfixiarse y así sucesivamente. Supongo que se quedaron sin idiomas. Así que nos sentamos allí incómodos durante el resto de la ausencia de mi amigo. No hay nada de qué hablar a menos que se trate de alguien más a sus espaldas. Qué triste. Quizás la situación resultó incómoda porque se les comunicó de forma reiterativa y en varios idiomas que estaban actuando de manera inapropiada. A mí me pasó algo parecido. Solía vivir en un dormitorio con otros 15 estudiantes. 2 de ellas eran chicas españolas. Hablo italiano, lo que me permite entender la mayor parte del español con bastante facilidad. Solía escuchar distraídamente sus conversaciones mientras cocinaba todos los días hasta que un día una niña le pidió a la otra que le tradujera una palabra del inglés al español. Sin pensarlo solo respondí y ambos se quedaron en silencio y luego me preguntaron si yo también hablaba español. Me sentí como una enredadera. Eso me suena. Yo también solía vivir en un lugar así, lleno de gente. Una vez escuché a 2 chicas hablando sobre algo que no tenían claro. Sin pensarlo, les di una respuesta. Se quedaron calladas, mirándome. Me di cuenta de que probablemente les pareció raro que supiera de qué hablaban. A veces uno solo escucha y se involucra sin querer. Es una situación que puede ser incómoda, pero se entiende. ¿Habría optado por Abjute Bolra, hijo? Esa era mi frase clásica en hindi. Estás diciendo mentiras. Esto me metió en muchas confrontaciones con conductores de rickshaw que intentaron estafarme durante mi estancia de un año en la India. El tono de esa frase resulta extraño, ya que alterna inadecuadamente entre lo formal y lo informal. Es necesario elegir una de las opciones, formal, epi jut bo re o informal, tum jut bo re ho. Conocí a una pareja que conocía la lengua de signos. Uno la aprendió como hobby y el otro era intérprete en conferencias universitarias.
Con frecuencia han tenido conversaciones en ASL en público cuando hay demasiado ruido, especialmente en conciertos y bares. Pero a veces simplemente lo sacan para practicar. Una vez estaban en la fila de un parque de diversiones, hablando en ASL, cuando dos ancianas detrás de ellos comenzaron a hablar de ellos. Pasaron 15 minutos especulando cómo debería ser la vida como pareja de sordos y elogiando sus apariencias. Es inquietante estar en medio de una multitud y escuchar a otros comentar sobre ti. La experiencia de captar cada palabra puede resultar reveladora, mostrando la realidad de cómo te perciben los demás. La sensación de ser el foco de atención y de conocer sus opiniones puede ser tanto intrigante como incómoda, ofreciendo una visión sincera de las percepciones ajenas. Tengo un amigo, 55 años, que es de Shanghái. Hemos hablado de esto. Algo de esto es más una curiosidad, aunque definitivamente se dice con una clara intención de burla, que tiene más que ver con la tradición estadounidense de tratar a nuestros perros con gran consideración. Es muy extraño para la generación mayor, algunos incluso dirían que es una tontería. Esto tiene mucho más sentido. Frecuentemente recibo burlas por tratar a mi gato como si fuera un bebé y referirme a él como mi hijo peludo. Mis compañeros de trabajo chinos suelen decirme, es como tu hijo. ¿Por qué? Es un gato, no un bebé. Húngaro aquí también. Esto fue hace unos 10 años y mi novia, también húngara, estaba bajando por una escalera mecánica en el centro comercial. Estos dos chicos detrás de nosotros están hablando de lo sexy que es mi novia y qué está haciendo con este chico de aquí, y debe tener dinero, etc. Solo me río, pero después de llegar al fondo, mi novia se da vuelta y lo saluda en húngaro. Juro por Dios que sus mandíbulas tocaron el suelo. Todavía me río cada vez que pienso en ello. Aprendí ese día que soy feo, emoticono cara triste. Eso suena bastante gracioso. A veces, la gente asume cosas sin saber. Lo loco es cómo puede cambiar la situación con una simple frase. La reacción de los tipos debe haber sido memorable. Es un recordatorio de que lo que ven no siempre es la historia completa. Al final, todos tenemos nuestras inseguridades, pero esos momentos de sorpresa valen la pena. Húngaro aquí también. Es mi primer idioma, pero crecí en Canadá. La mayoría de las personas que conocí en Canadá que hablan húngaro eran jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial. Muy pocos jóvenes parecen saber húngaro fuera de Europa. Una tarde estaba en un autobús cuando dos viejecitas se sentaron frente a mí. Enemigo el primero mientras hablaban del autobús y sus destinos. La conversación finalmente desvió hacia uno de sus nietos que era gay. Luego procedieron a hablar sobre salchichas y hombres homosexuales, diciendo en broma que si tu padre es carnicero, te encantará la carne. No estaba segura de si debería sorprenderme o enojarme, pero era incómodo. No creían que nadie pudiera entenderlo. Mi teléfono sonó y, por costumbre, respondí en húngaro y ambos se dieron vuelta para mirarme a la velocidad del rayo. Sonreí y me bajé del autobús en la siguiente parada. Actualmente resido en Canadá y, debido a los recientes cambios en las leyes de ciudadanía húngaras, estoy buscando obtener la ciudadanía húngara. Me han indicado que es necesario tener un conocimiento básico del idioma, algo que me permita sobrevivir. Si me encontrara en Hungría, debería ser capaz de comunicarme lo suficiente para orientarme y no tener problemas. Así que es hora de que ayudes a completar el módulo húngaro en Duolingo para facilitar el aprendizaje. Manos a la obra. Nunca dejaré de sorprenderme por el hecho de que mucha gente elige pasar el tiempo burlándose de los demás o, en general, hablando mierda. Si estoy involucrado aunque sea un poco en una conversación que se centra en burlarme de los demás, me siento tan incómodo que simplemente me alejo. ¿Dónde está la alegría en todo eso? Puede ser realmente muy divertido y un poco liberador. Además, tengo mis dudas sobre la insinuación de que no lo has intentado. Le dices a alguien que eres estadounidense y se vuelve loco cuando hablas un segundo idioma. En Alemania le dije a alguien en un bar que era estadounidense y su amigo y él comenzaron a hablar de lo terribles que eran Estados Unidos y Obama. Tuve que cortarlos porque mi esposa no habla nada de alemán y me sentí mal por ella. Después de eso nos invitaron a un montón de tragos toda la noche, aunque mi pobre esposa no podía hablar con nadie. En Bélgica se emocionaron cuando les dije que estaba aprendiendo holandés y que esa noche tampoco tomé una copa vacía. No tengo idea de por qué los europeos piensan que los estadounidenses no hablan ningún otro idioma. Una persona cercana comparte una experiencia similar, viaja frecuentemente a Bélgica por trabajo y, gracias a su dominio del alemán, puede entender tanto el neerlandés escrito como hablado. Sin embargo, quienes están a su alrededor a menudo parecen olvidar este detalle.
Ha notado que varias personas hablan de forma negativa sobre Estados Unidos y, en ocasiones, ha tenido que recordárselo a más de una. También menciona que las bromas sobre la política belga no fueron bien recibidas. Eso parece una propuesta 50/50, pase lo que pase. Le dices a un tipo que se quede quieto, él se mueve de todos modos y lo golpean. La próxima vez se queda quieto y lo golpean de todos modos. Los guías no pueden saber cómo va a caer y rebotar una roca. No tengo certeza al respecto. Considero que una persona que sube la montaña con frecuencia y tiene experiencia con las piedras podrá anticipar sus movimientos de manera más efectiva que alguien que visita por primera vez. Eso da un poco de miedo. A mí también me pasó algo similar, solo que estaba haciendo rafting en Japón. El guía era de Nueva Zelanda y todos los demás en el barco eran japoneses. Durante una parte del viaje, cuando el agua empezó a ponerse agitada, se inclinó y dijo, realmente espero que no volteemos aquí como lo hice la semana pasada. Lo logramos. Cada vez que participo en el rafting en aguas bravas, tengo la impresión de que me toque con los guías que anuncian en voz alta, en inglés, para que todos lo escuchen, prepárense, estoy a punto de volcarnos aquí. Es una experiencia que parece seguirme, y aunque resulta emocionante, a menudo provoca una sensación de sorpresa y adrenalina en cada giro inesperado que se presenta en el camino. ¿Qué idioma? Editar, Jesús chicos. Lo entiendo, tía en español significa tía. Lo sé. Lo sé desde que crecí en un hogar en el que ocasionalmente se hablaba español. También puede ser un nombre de niña. Y esta fue la única palabra en español en todo el intercambio de la que habló OP. Es probable que sea español. La palabra tía se traduce como tía, aunque no siempre se usa de forma literal, coloquialmente puede referirse a una amiga de la madre o algo similar. LMAO, el clásico, pero no me oyes quejarme de eso, cuando eso es exactamente lo que están haciendo, planteándolo como una especie de contraataque. Él sacó la balanza y ella descubrió su farol. Es curioso cómo a veces la gente no se da cuenta de lo obvio. Tenía un amigo que siempre decía que no se quejaba, pero cada vez que podía, se quejaba de todo. Un día lo retaron a subir a la báscula y quedó en evidencia. Al final, todos se dieron cuenta de que era un ciclo sin fin, pero él nunca lo aceptó. Simplemente siguió en su mundo. Me recuerda a un equipo contra el que jugamos en mi último año. Para contextualizar, he vivido en Arizona toda mi vida pero soy mexicano. Este equipo nos estaba destruyendo por completo, pero el marcador no estaba demasiado lejos. Simplemente siguieron dominándonos, principalmente gracias a un jugador realmente bueno al que habían llamado Kiki. Parecía que Kiki estaba literalmente en todas partes del campo y tenía el balón todo el tiempo, pero ninguno de nosotros se dio cuenta lo suficiente como para marcarlo individualmente o algo así. Después del partido tuve una revelación y me di cuenta que decían aquí o Kiki, para abreviar qué significa aquí. Terminamos perdiendo, pero fue gracioso porque pensábamos que Kiki era solo un dios. Me recuerda a un partido de mi último año. Siempre he vivido en Arizona y soy mexicano. Ese equipo nos estaba aplastando, pero el marcador no estaba tan alejado. Tenían un jugador increíble llamado Kiki. Era como si estuviera en todas partes y tenía el balón todo el tiempo, pero no nos dimos cuenta de que decían aquí, que se abrevia como Kiki. Perdimos, pero fue gracioso. Mexicano aquí, por lo general no nos referimos a esas cosas. Bromeé mucho con algunas de mis amigas diciendo cosas al azar, aunque no insultos, en francés, que hablo con fluidez. Aquí en México bromear es sagrado, como las vacas en la India. Entiendo lo que dices. El humor es importante y puede romper el hielo. Hablar en otro idioma agrega un toque especial. Recuerdo que una vez hice lo mismo con un grupo de amigos, decíamos cosas chistosas en inglés y todos nos reíamos. Es una forma de conectar y mantener el ambiente ligero. Al final, compartir risas es lo que importa. Dios, el portugués y el español son tan similares que me sorprende que lo hicieran. Editar, 20 votos a favor y ni siquiera terminé de escribir la oración. Jajajaja. Me alegra que hayan podido entender lo que quería decir. Emoticono cara sonriente. Por lo general, quienes hablan portugués pueden comprender el español, mientras que los que hablan español suelen tener dificultades para entender el portugués. Esto se debe principalmente a que el portugués posee ciertos sonidos que no existen en el español, lo que puede causar confusiones.
Así, resulta comprensible que alguien que hable español y no conozca esta particularidad suponga que una persona de habla portuguesa no podrá entenderlo. Estaba en el aeropuerto de Bangkok con mi pareja y un amigo cuando un grupo de coreanos se sentó frente a nosotros y empezó a hablar de nosotros. Todos somos occidentales, pero todos vivíamos en Corea en ese momento y hablábamos distintos grados de coreano, siendo mi amigo el que hablaba con mayor fluidez. Estaban comparando el aspecto de mi novia y mi amigo y estaban siendo bastante groseros con mi amigo. Los coreanos pueden ser bastante directos en este tipo de cosas. De todos modos, se levantaron para irse y una de ellas dejó su bolso. Lo agarré y corrí tras ella llamándola en coreano. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa a la gratitud, a la comprensión y finalmente al horror. Fue impagable. Parece que en la vida cotidiana de Corea, criticar la apariencia de los demás es bastante común. Es sorprendente escuchar tantas veces preguntas sobre si alguien resulta atractivo. Los comentarios despreciativos sobre la belleza de otros crean una atmósfera inquietante, especialmente porque es muy infrecuente expresar públicamente una opinión negativa sobre la apariencia de alguien. Es una sociedad que valora de manera intensa los estándares de belleza. Mi amigo hizo casi exactamente esto en Ámsterdam hace unos años. Algunos de nosotros hicimos un viaje de fin de semana a Ámsterdam, aquí Reino Unido, por lo que está como a 30 minutos de vuelo desde Luton. Mientras estábamos en el tren desde el aeropuerto de Schiphol a la estación central, estábamos sentados entre personas al azar que claramente iban a trabajar. Todos sabíamos que casi todos los holandeses, especialmente los habitantes de Ámsterdam, hablan muy bien inglés, pero ella no tenía idea. Entonces ella nos dice en voz muy alta, oye, ¿no es genial que pueda decir lo que quiero y estos tipos no tendrán idea de lo que estoy diciendo? En este punto, puedo ver a un hombre de negocios mayor, escuchándola claramente, sonriendo para sí mismo por lo ingenua que es esta chica británica, mientras bebe una Coca-Cola. Entonces mi amiga dice, puedo decir lo que quiera y nadie me entenderá y mientras yo pienso, oh no, aquí vamos, ella grita tetas. Justo cuando el viejo derrama su beber entre risas. Y ese fue el momento en que mi amigo se dio cuenta de que todos en ese tren hablaban inglés. Un viaje a Ámsterdam con amigos siempre deja anécdotas. Recuerdo que una de mis amigas, en el tren, pensaba que hablaba en secreto. Se puso a decir cosas en voz alta, convencida de que nadie la entendía. Al final, gritó tetas y un hombre mayor que estaba cerca se rió tanto que casi se atraganta con su bebida. Esa fue su lección de que el inglés no es exclusivo de los británicos. Tengo un amigo de México, León, Guanajuato, él me enseñó un poco de español, pero lo entiendo mucho mejor de lo que lo hablo. He pillado a muchos de sus amigos y familiares mexicanos hablando de mí por ser un estadounidense estúpido o insultándome que ni siquiera es gracioso. Es una locura lo que la gente está dispuesta a decir sobre ti si creen que no puedes entenderlo. A veces, las interacciones culturales pueden ser complicadas. Tengo un amigo que pasó por algo similar, donde la gente lo criticaba sin saber que él podía entender. Aprendió a no tomarse las cosas tan en serio y a reírse de eso. Es interesante cómo la gente se siente cómoda hablando detrás de la gente a veces. Al final, lo importante es cómo te sientes tú mismo. Après les années 80, tout le monde se deprimé, después de los 80, todo el mundo se deprimió, completamente fuera de contexto mientras sacaba un cigarrillo y empezaba a fumar. Jajajaja, lo más francés que he escuchado jamás. Es curioso cómo a veces una simple acción puede desencadenar una reflexión profunda. Recuerdo una vez que un amigo, en medio de una conversación sobre la vida, sacó un cigarrillo y empezó a fumar. Todo se volvió más serio de repente. Hablamos de cómo la nostalgia puede afectar nuestras emociones, especialmente después de una época buena. La vida sigue, pero esas pequeñas situaciones realmente marcan el momento. Mi exnovia, que era blanca, también hablaba mandarín con fluidez. Le encantaba criticar a la gente cuando hablaban mal de nosotros o de otras personas. Siempre tenían esa expresión de shock y extrema vergüenza que no tenía precio. Era interesante ver a Mies Helfrien reaccionar cuando la gente hablaba mal de nosotros. Ella sabía chino mandarín y no dudaba en confrontarlos. Sus expresiones de sorpresa y vergüenza eran bastante memorables. Recuerdo que a veces me preguntaba cómo podía hacerlo tan fácil. Fue una mezcla extraña de admiración y un poco de risa. Al final, cada pelea verbal siempre terminaba en la misma sorpresa de los involucrados. Como alguien que no habla un idioma del Medio Oriente, puede, al menos para mí, sonar agresivo, no significa que deba asumir que el hablante sea un terrorista. Tenía un compañero de cuarto que hablaba farsi. El mejor chico.
Pero llamaba a casa y sostenía lo que parecían conversaciones realmente enojadas. Después le preguntaba si todo estaba bien y él me miraba raro y me decía que solo estaban charlando sobre el clima o algo así. Tuve una situación similar con un residente de Rusia. Parecía que estaba solicitando un ataque contra alguien que había asesinado a su madre, pero en realidad solo estaba conversando con sus hermanos. Yo mismo le pregunté eso y, según tengo entendido, creo que se refería a cheetos crujientes, como en los pequeños más duros. Me los describió como saben a queso, pero tampoco a queso, y muy a naranja, así que creo que eso es lo que buscaba. La verdad es que se entendía un poco su confusión. A veces los sabores pueden ser raros y es difícil explicar lo que sentimos. Creo que todos hemos tenido esa experiencia con un snack que no se parece a nada más. Esa mezcla de sabores, aunque no encaje del todo, a veces resulta en un gusto interesante. Al final del día, lo que importa es disfrutarlo, aunque no podamos describirlo bien. También piensan que otros países no tienen 4 estaciones distintas en todo el mundo y que Japón es el único país con tales patrones climáticos. Viví allí durante 23 años y la cantidad de veces que escuché Japón tiene 4 estaciones, como si fuera único y extraordinario, me hizo dar vueltas la cabeza. Se mostraron incrédulos cuando dije que mi ciudad natal en la zona rural de Pensilvania tenía 4 estaciones distintas, más que Tokio. Creo que no me creyeron. Algunas personas creen que Japón es el único lugar que enfrenta problemas con alergias, cucarachas y alta humedad. En el sur de Estados Unidos también hay cucarachas grandes. No como en Chubu. Sí, como en Chubu. Señala una cucaracha de 5 a 7 cm. Cucarachas enormes. Pero las cucarachas japonesas pueden volar. Sí, lo sé. Todas pueden volar. Son lo mismo. ¿Qué? También tenemos mantis religiosas. ¿Qué? Pero no ponemos mayonesa y maíz en nuestras pizzas. ¿Qué? Por alguna razón esto me recuerda al amigo de un amigo que conocí hace años. Estábamos sentados viendo una vieja película de Chow Yun-fat Hong Kong. Él, de una familia mormona súper protegida. Nunca había visto algo así y comentó lo locas que están esas personas en Hong Kong. Todos fuman, tenemos suerte de vivir en Estados Unidos donde la gente no hace eso. En serio, nunca había conocido a nadie que fumara y pensaba que aquí nadie hacía eso. Es curioso cómo las experiencias pueden ser tan diferentes. Recuerdo a un amigo que pensaba que fumar era algo exclusivo de películas. Siempre hablaba de lo raro que le parecía ver a alguien fumar. Nunca había estado cerca de alguien que lo hiciera. Esa vez con la película, se quedó sorprendido y un poco asustado. Al final, la conversación giró hacia lo que era normal en su mundo y lo que parecía extraño para él. También tuve esta conversación con uno de mis estudiantes japoneses. Estaba absolutamente sorprendido de que tuviéramos 4 temporadas en mi país. Por supuesto, vivo en Canadá, así que creo que pensó que constantemente era invierno, lo cual no está muy lejos de lo que piensan muchos otros países. Todos los días tengo estudiantes que se sorprenden por varias cosas, que he comido sushi, que sé que son los palillos, que he oído hablar de Tokio, y la lista continúa. Es curioso ver cómo las percepciones culturales pueden ser tan diferentes. A veces, la gente se sorprende de las cosas más simples. Recuerdo cuando un amigo pensó que en mi país solo teníamos verano. Resulta que la diversidad en las estaciones es algo que muchos no esperan. Al final, esas conversaciones abren la mente y ayudan a entendernos mejor. Hombre, ¿cuántas veces me han tenido que explicar esto o me han preguntado qué estaciones tenemos en mi país de origen? O que a veces la gente en Occidente usa palillos, o no come hamburguesas. Dicho esto, todavía recibo bastantes comentarios ignorantes de amigos en casa que me preguntan sobre Japón, como si comieran algo más que arroz. Es curioso cómo algunas personas tienen una visión tan limitada. Recuerdo una vez que un amigo pensó que en Japón solo comíamos sushi. Le tuve que explicar que hay mucha más variedad. Pero, a veces, esas preguntas me hacen reír. Es raro cómo la gente asocia ciertos países con un solo tipo de comida, como si no hubiera otros platos deliciosos por descubrir. Sí, no he hablado con ellos desde entonces, puedo entender que en ocasiones se hable de alguien a sus espaldas. Diablos, lo he hecho yo mismo como la mayoría de los demás, pero parece que estos tipos estaban realmente decididos. Lo que me sorprende es que no parece ofender a las personas mantener una conversación en otro idioma para dejar fuera a alguien de su grupo. En cambio, es totalmente aceptable criticar a alguien que no está presente, siempre que no se entere.
A veces, las acciones de las personas son difíciles de comprender, aunque el objetivo de la comunicación sea claro. La falta de consideración en ciertos contextos es frustrante. Nació en los Países Bajos, se mudó a Alemania, poco después de nacer se mudó a Noruega a la edad de 10 años. Estudió francés en la escuela y está decidido a continuar con esa educación básica. Aprendió inglés en la escuela y también de la cultura pop. En definitiva, es una mezcla de todo, ciertamente no es algo planeado. Es interesante cómo la vida te lleva a diferentes lugares. Nacer en un país y mudarte a otros tan pronto puede ser un cambio grande. Aprender idiomas también puede ser un reto. Me hace recordar a un amigo que creció en varios países y siempre tenía algo nuevo que contar. A veces no se planea, pero esas experiencias te formen de una forma única. Al final, es parte de lo que somos. No, pero me encanta aprender idiomas. Probablemente hayas oído hablar de estos, pero aún así lo señalaré. Utilizo Duolingo para francés, español, sueco y alemán, uso Mendice para chino, japonés, ruso y árabe, y uso tarjetas Anki Flash para profundizar en el vocabulario. Soy árabe. También uso Chinese Skill para mandarín. Tengo varios libros, que son, una guía de gramática rusa, que está en la serie Aprende tú mismo, un libro de frases de la era soviética de Rusia, libros para principiantes en francés, alemán y árabe, y algunos libros sobre temas en español, como 501 verbos en español. Tomo francés y español en la escuela, mi madre habla francés y español. También tengo un amigo que me ayuda a enseñarme árabe, practicando mi pronunciación. ¿Qué idioma, estás aprendiendo / quieres aprender? Por cierto, también sugeriría pasar por /R Language Learning. Eche un vistazo a la wiki y la barra lateral allí. Sineyotalk. Si no lo has probado, te lo recomiendo encarecidamente. Esta aplicación te conecta con hablantes nativos del idioma que deseas aprender. Es excelente para practicar y aún más efectiva para aprender expresiones coloquiales y modismos. Hasta ahora he aprendido mis idiomas por necesidad. Me mudé mucho y por eso aprendí los idiomas. El mejor consejo que tengo, con diferencia, es, obviamente, hablar con alguien en el idioma que deseas aprender. Sin embargo, esto a menudo puede resultar difícil. De lo contrario, leer en dicho otro idioma, después de adquirir conocimientos básicos con libros educativos o Duolingo, etc. Junto con un diccionario, o ver series de televisión subtituladas puede ser fantástico. Editar, con respecto a la lectura, nunca tengas miedo de comenzar con algunas cosas realmente básicas. Muchas personas piensan que tienen que leer una maldita versión traducida del Señor de los Anillos cuando intentan aprender un nuevo idioma. Pero esas cosas como los cómics del Pato Donald o todo eso te permitirán avanzar mucho más rápido. Aprendí varios idiomas por necesidad, ya que me he mudado bastante. Hablar con alguien en el idioma que quieres aprender es clave, aunque a veces es complicado. Leer en ese idioma también ayuda después de un poco de base. No tengas miedo de empezar con cosas simples. Muchas personas piensan que tienen que leer grandes obras, pero cosas como los cómics de Donald Duck son más efectivas al inicio. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón,